Hola nuevamente y continuamos con la localización de falla mediante ondas viajeras para nuestro sistema estudio de caso IEEE 34 nodos, pero ahora con la falla monofásica y con el sistema teniendo generación distribuida y penetración del 20%. Y retomando lo del video anterior, tenemos nuevamente para verificar nuestro sistema con generación distribuida en los nodos en los cuales se encuentra la penetración de ello. Bien, por otro lado tenemos ya los nodos 844 y 846 y el segmento de línea entre ellos dos, donde ocurrirá la falla. En este caso primero será sobre la fase A para efecto de la falla, rango de 10-30 milisegundos sobre la falla y 20 ohms de resistencia de falla. Bien, entonces procedemos a efectuar nuestra primera iteración. Para ello, retomamos nuevamente nuestra tabla y para la fase A que observaremos el filtro IR para su señal de corriente y luego de tensión para cada una de estas distancias. Luego procedemos con la fase B y luego la fase C de la misma manera. Bien, entonces sería 59 metros y tenemos aquí 0.059, perdón, serían 59 metros para verificar que se esté manipulando en efecto 844, 846 modelo de línea. Y tenemos la otra distancia que es del 50. Esta es del nodo 846, 1.050 kilómetros o 1050 metros. Bien, efectuamos nuestra simulación. Luego en el dominio del tiempo y esperamos. Bien, ejecutada nuestra simulación, procedemos a exportar nuestros datos de señal de corriente y tensión. Actualizamos datos, en este caso era de la falla trifásica anteriormente. Ok. Perdón. Que acá hay efecto en 816, 824, son los nodos de nuestro interés. Por lo tanto, procedemos a ok. Entonces nuevamente observamos el comportamiento sobre las otras fases. Se amplifica un poco, pero no de la corriente que está ocurriendo sobre cada una de ellas. Tanto la fase B y C se ve algo perturbada, pero es debido a la falla monofásica. Y acá sí tenemos ya nuestro crecimiento en amplitud y la incidencia sobre el otro nodo que, como relatábamos en los anteriores videos sobre la penetración en el sistema, incidía los generadores distribuidos sobre este nodo y en este caso el generador distribuido. Bien, solo por recordar. Y nada, procedemos a exportar la señal. Corriente 844, 846. Filtro IR, exportamos. Y luego nuestra señal de tensión. Señal de tensión. Ok, vemos la falla monofásica y algo de incidencia sobre las otras fases. Exportamos tensiones 844,
8.46. Exportamos. Y bien, nos dirigimos a nuestro algoritmo. Solamente nos enfocaremos en filtro IR, pues solamente por ahora sobre la fase A. Para verificar, filtro Batter, que hace parte de los filtros I y R o IR, y señal de tensión, nuevamente lo mismo. Por lo tanto, ok, debemos modificar la señal de tensión y corriente que va a observar. En este caso está con anterioridad los nodos 8.16.8.24, procedemos a modificarlos sobre nodo 8.44 y 8.46. Bien, realizadas las respectivas modificaciones del algoritmo, procedemos ahora sí a ejecutar la hallanza de la distancia de localización de falla. Entonces nuevamente filtro IR, corriente, verificamos Batter, corriente y señal de tensión y Batter o filtro o función Batter en MATLAB. Bien, entonces ejecutamos ya para la señal de corriente. Ok, y tenemos nuestra fase en falla. Vamos a observar, detectado pues, cada uno de los nodos, y tenemos acá el filtrado para cada uno de los nodos y observaremos la distancia de localización de la falla. En este caso, para los 1109 metros, de distancia total de la línea, tenemos entonces para la fase A que detecta 85.316 metros, para la fase B y C 55.92, pero nuestro interés la fase A. Nuevamente verificamos nuestra tabla, 85.316, un error de 44.6%, y los otros dos valores que dan un error de 5.10%. El valor no cambia con respecto a sin generación distribuida, nuevamente no varía. Y esto para la señal de corriente. Ahora para la señal de tensión, tenemos nuestra fase A en falla, filtro efectuado sobre cada nodo, y tenemos una distancia de 70.654 para la fase A y 55.992 para la fase B y C. Nos dirigimos a nuestra tabla, señal de tensión 70.654, el valor no varía, 55.992 tampoco varía para fase B y C, aunque nuestra fase de interés es la fase A, y un error del 0.75%, no varía el dato con respecto a sin generación distribuida, nuevamente. Y ahora procedemos con la siguiente instancia, donde ocurriría la falla, que serían 479 metros. Ok, entonces nos dirigimos a nuestro sistema, penetración al 20%, y modificamos la longitud. En este caso sería 479 metros, 0.479 kilómetros, y en este caso serían 630 metros. Ok, 630 metros, y ejecutamos nuevamente la simulación en nuestro software MTP,
de lo más generalizado MTP, y luego en el dominio del tiempo. Ok, esperamos la simulación. Bien, efectuada nuestra simulación, volvemos a exportar las señales de tensión y corriente. Ok, nuevamente solo nuestra fase A. Y tensiones 844, 846. Solo para el filtro IR. Yes. Y ahora nuestras señales de corriente. Cada una de nuestras fases y sobre los nodos, perdón. 844, 846. Verificamos nuevamente las tensiones del nodo. Ok. Y ejecutamos nuestros algoritmos, primeramente señal de tensión, perdón, señal de corriente. Y en la señal de corriente tenemos nuevamente fase A y tenemos los valores de 642.472 para, perdón, 510.514 para la fase A, 466.528 para la fase B y C. Bien, teniendo ello, nos dirigimos a nuestra tabla de datos. Señal de corriente 510.514 y 466.528 fase B y C. Bien, como vemos no cambian los datos con respecto a el sistema sin generación distribuida. Por lo tanto, nuevamente es reiterada la no fluctuación en la localización de la falla, pero pues manteniendo sus errores. Por lo menos para la señal de corriente. Ahora la señal de tensión, nuevamente para esta distancia, vamos a ejecutarla. Bien, nuestra señal de tensión, fase A en falla, y tenemos el filtrado, y luego tenemos los valores. Bien, por lo tanto tenemos 581.19 metros o 2, 510, 514 para la fase B y C, y para la fase A 481.2.19. Movemos 481,19, 510, 514 para la fase B y C, fase A 481.2. Corroboramos. Ok, correcto, 481,2, 510.514. Y nuevamente los datos no varían. Ahora procedemos a hacerlo a 1.05 kilómetros o 1050 metros.
Bien, entonces nos dirigimos. En este caso sería 1.050 metros visto desde el nodo 844 y 0.059 visto desde el nodo 846. Ok, tenemos entonces para ejecutar nuestro algoritmo, bueno, nuestra localización de falla, pero primeramente nuestro software MTP ejecutar la simulación pertinente. Ok, efectuamos flujo de carga primeramente, nuevamente y luego en el dominio del tiempo. Y esperamos. Ejecutada nuestra simulación, procedemos a exportar nuestras señales nuevamente de tensión y corriente. Ok, actualizamos datos, exportamos y luego corriente. Exportamos sí, y ejecutamos. Utilizamos nuestro filtro y señal de corriente, ejecutamos. Bien, ok. Para el nodo fase nodo 844, este es del nodo 844, fase A 1067.67 y 1023.684 metros para la fase B y C. 1067.67, 1023.684 y los datos no cambian. Ahora miraremos la señal de tensión. Ok, señal de tensión. Efectuada sobre la señal de tensión. Fase en falla la fase A. Y tenemos los resultados. 1038.346 para la fase A y 55.992. Perdón, 1038.346 para la fase A, fase B 1053.008, lo mismo para la fase C. Ok, miramos tensión 1038.346, 1053.008. Por lo tanto, los datos no varían. Los datos no varían con respecto a la simulación o bueno, la localización de falla efectuada para el sistema de sin generación distribuida, para este caso con generación distribuida y penetración del 20%, tenemos no variación de datos y manteniendo los errores de localización de la falla para 1050 metros. En este caso, falla sobre la fase A de manera monofásica o falla tipo monofásica